queridos amigos, veo a Pablito Pinto, nuestro vicepresidente, Patricio Pilanda, ex canciller, Juan Simón y Carlitos Ábalos, Klaus Eger, electos miembros del directorio nuestro, igual muy buenos amigos, Washington Padilla, Guillermo Almeida, Santiago Luzuriaga, que nos están acompañando, pues Fabián Flores y otras personas más que se irán involucrando en los siguientes minutos. Así es que Ernesto, por favor, adelante con la presentación. Muy bien, buenas tardes con todos. Con la venia del presidente iniciamos el evento. Como acostumbramos, hemos activado la grabación. Si los invitados no tienen inconveniente, esto es porque hay mucha gente que siempre está a la expectativa, por alguna razón no puede asistir, pero tienen interés de conocer sobre el evento. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Doy la bienvenida formal a nuestros panelistas invitados, Monseñor David de la Torre y MBA Lucía Andrade. Una breve referencia sobre nuestra institución. ANDE, desde su perspectiva cristiana, reconoce como fin de la vida social, incluidas la política y la economía, el desarrollo humano integral, individual y social. Para avanzar hacia dicho norte, hemos definido dos ejes fundamentales que son, primero, el desarrollo de la cultura del encuentro mediante el diálogo, en torno a un segundo eje que es el fortalecimiento de la iniciativa privada empresarial como elemento indispensable para que los ciudadanos puedan generar el sustento para sus hogares. En este contexto, valga la oportunidad para destacar la pertinencia del encuentro de hoy con el tema por un diálogo inclusivo, pues desde nuestra perspectiva de empresarios cristianos, el diálogo es elemento indispensable para la convivencia en paz, lo cual es a su vez indispensable para que la actividad productiva, que es la que provee de sustento a los hogares de los ecuatorianos, pueda funcionar, desarrollarse, prosperar. Dicho esto, procedo a presentar a nuestros invitados de hoy. Monseñor David Israel de la Torre Altamirano, sacerdote de la Comunidad de Sagrados Corazones, nació en Quito el 8 de noviembre de 1972, emitió su profesión solemne el 27 de abril de 1999 y recibió la ordenación sacerdotal el 3 de agosto de 2001 en la Iglesia de los Sagrados Corazones de San Carlos en Quito. En los años 2000-2002 consiguió en París, en la Universidad Católica, la maestría en teología con especialización en teología dogmática y fundamental. En la misma universidad consiguió en 2003 su doctorado en cristología. A lo largo de su vida religiosa ha desempeñado los siguientes cargos de docencia universitaria. Desde 2003 es profesor de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica. Desde 2008 es director de la Escuela de Teología de la misma universidad. Entre 2007 y 2017 fue superior viceprovincial de los Padres de los Sagrados Corazones en Ecuador. En marzo a julio del 2015 fue vocero oficial de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para la visita apostólica del Santo Padre Francisco al Ecuador. Desde diciembre de 2017 es director del Centro Teológico Pastoral de la Arquidiócesis de Quito. Entre 2008 y 2019, fue párroco de la Parroquia de los Sagrados Corazones en San Carlos, en Quito. El 18 de octubre de 2019, el Papa Francisco lo nombra obispo auxiliar de Quito, asignándole la sede titular de Bagay. Recibe la ordenación episcopal el 7 de diciembre de 2019 en la Iglesia de la Dolorosa, el Colegio San Gabriel. En asamblea plenaria del episcopado de noviembre de 2020 fue nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Hoy nos acompaña en este conversatorio como representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ha sido protagonista fundamental en calidad de mediador entre el gobierno y los pueblos indígenas de los diálogos que culminan el día de mañana. También nos acompaña hoy la MBA Lucía Andrade Celeri como delegada del ministro de Gobierno para este conversatorio. Lucía tiene un currículum bastante amplio. Me he permitido enfocar en aspectos que están más relacionados con el tema que nos ocupa hoy. Lucía es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Guayaquil. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación de esa misma universidad, instructora de comunicación aplicada a la productividad organizacional, es máster en reputación corporativa. Entre los cursos y talleres destacados que ha realizado están herramientas del cambio organizacional en la Universidad George Washington en DC, negociación de métodos para llegar a acuerdos satisfactorios del INCAE Costa Rica, marketing político en Centro Internacional de Marketing Político en Washington, D.C., técnicas de persuasión del Center of Risk Communication de Nueva York. Entre las designaciones importantes que ha ejercido, es consultora asociada de CEMES, o ha sido consultora asociada de CEMDES, Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, consultora asociada de CERES, Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Secretaría Ejecutiva del Pacto Global, representante para Ecuador y Latinoamérica del Centro de Comunicación de Crisis de Nueva York, representante del Observatorio Latinoamericano de Comunicación Digital. En su trayectoria profesional destacó consultorías de comunicación de crisis entre 2017 y 2022, consultorías de comunicación de crisis, Procuraduría General del Estado, en Empresa Municipal de Agua Potable, talleres anuales para docentes y ejecutivos, en Universidad de las Américas, en GLIA, Capacitación Corporativa, Petrosud, Petrorriba, talleres privados para ejecutivos en el desarrollo de sus habilidades de comunicación, capacitación en técnicas de comunicación corporativa a diferentes instituciones y compañías públicas y privadas a más de 600 altos ejecutivos en el país, en diversas áreas, creación y dirección de la campaña de responsabilidad social corporativa del Banco del Pacífico, entre 2007 y 2008, asesoramiento en el proceso de renegociación y socialización ante los grupos de interés de la propuesta del LAN Ecuador para obtener los permisos de vuelo internos que culminó en su obtención. Entre 2004 y 2007, profesora de Relaciones Públicas de la Universidad Casa Grande. Entre 1999 y 2002, directora de Relaciones Públicas de la Cámara de Comercio de Guayaquil, manejo de proyectos autosustentables, recuperación del Cerro Santana y entrega de esa obra al municipio de Guayaquil. Entre 1994 y 1996, directora de Relaciones Públicas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, director. Bueno, hasta ahí está el currículum de... Suficiente. Ya, ya estoy terminando. Lucía ha actuado como coordinadora de los diálogos por parte del Ministerio de Gobierno y hoy por hoy es delegada de dicho ministerio para las mesas del sector empresarial en el seguimiento que tendrá lugar una vez que se han concluido los diálogos. Dos puntos operativos ya para el conversatorio. Primero, al terminar las presentaciones de los invitados, hemos invitado a Rodrigo Gómez de la Torre para que en su calidad de representante del sector productivo ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios nos haga algún comentario que podría incluir preguntas para los panelistas. Segundo
como indicamos en la invitación, luego de la intervención de Rodrigo Gómez de la Torre, procederemos a leer las preguntas que hayamos recibido por el chat. Favor indicar a quién va dirigida la pregunta. Finalmente, abriremos el foro para intervenciones de los asistentes, rogándoles que sean breves y concisos con un máximo de 2 minutos para cada intervención. Paso la palabra al presidente de ANDE, ingeniero Bolívar Ceballos, para una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. En primer lugar, me he quedado gratamente sorprendido con los currículums de nuestros contertulios. En primer lugar, pues, Monseñor David de la Torre, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con acercar a la gente, con motivar a la gente y pensar que nuestro país necesita el concurso y el apoyo de todos los que hacemos el país. Necesitamos estar unidos para poderlo seguir adelante. Como decimos en ANDE, siempre ponemos el corazón y completamos diciendo, pongamos el corazón y rememos en la misma dirección. Y de igual manera, pues con el currículum extenso de Lucía Andrade, en donde solamente nos conectan dos puntos, aparte del interés por nuestro país. En primer lugar, yo también tuve la oportunidad de sacar un masterado en el INCAE, entonces creo que... Bolívar, por favor, activa tu micrófono. Había unos ruiditos, entonces desactivado a todos y hay que activar a quien está hablando. Sí, me dejaste, creo que no sé hasta dónde me escucharon, pero decía que con Lucía nos une primero el masterado en INCAE, que yo también lo tengo, y por otro lado, el tema de que mi actividad florícola, en donde he sido algunas veces presidente de Expo Flores, pues LAN ha sido un pilar para el movimiento de la flor, al igual que viene en este momento constituyendo Atlas, en donde está aquí Guillermo Almeida, pues que es el CEO de Atlas, a quien también le doy la bienvenida. Como ustedes conocen, el Ecuador con la pandemia tuvo un retroceso y un retroceso importante, y que gracias a la vacunación masiva, en donde el sector privado jugó un papel preponderante, pudimos cumplir las ambiciosas metas que teníamos de vacunar 10 millones en 100 días, llegando inclusive días en donde se vacunaban 400, 500 mil personas, que no hubiera sido posible si no es que el sector privado, las universidades y todos los que, el sector empresarial, poníamos el hombro. Eso nos prueba de que un país unido puede alcanzar grandes logros. Con esta pandemia, cuando ya vino la vacunación, comenzó la recuperación. Y así vemos nosotros que el PIB ya en el 2021 llegó al 4.2%, que veníamos muy bien. En el año 2022 veníamos también sobre el 3% y tuvimos que ajustarle al 2.9%, son datos del BID, en donde pues nos encontró en el mes de junio un movimiento indígena. Yo no lo llamaría tal vez movimiento, yo les diría una paralización por el sector indígena, en donde trajo grandes pérdidas para el Ecuador. Se calcula de unas fuentes, dicen que son como $1.000 millones en pérdidas. Por lo menos al sector que me pertenezco, la floricultura, fueron como $30 millones en pérdidas. O sea, cifras inmanejables, y que puede ser que los indígenas, y de hecho lo reconozco, necesitan ser reconocidos, ser apoyados, tienen sus reivindicaciones, pero no creo que sea la manera de poner y paralizar un país para poder obtener a lo mejor justas demandas en que todos estamos abiertos. En esas condiciones, pues, dio lugar a estos diálogos con la apertura de la conferencia episcopal, que con su experiencia en temas de mediación, en temas de comprensión sobre todo a la naturaleza humana, permitieron que conjuntamente con el gobierno, liderado en este caso por el ministro de Gobierno,
podían avanzar en esta temática para desbloquear por lo menos las movilizaciones y después tratar de consensuar, de hacer conocer a la gente qué es las demandas de los indígenas, en qué medida podíamos avanzar y en qué medida a lo mejor estábamos extralimitando las funciones. Y ahí es que el sector empresarial nos sentíamos, y es un motivo justamente del título de este diálogo, un diálogo inclusivo. ¿Por qué? Porque creemos que todos tenemos el derecho de tener nuestras aspiraciones y todos debemos ser tomados en cuenta para un diálogo. Veo con satisfacción que el presidente ya incluyó al sector empresarial, ya tuvo una primera reunión y bienvenida, pues, Lucía, en el tema de ir coordinando estos eventos a los que quisiéramos también que ojalá podríamos también ser invitados. Yo creo que todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar para que este país vuelva a iniciar su crecimiento. Nos volvamos a encontrar entre hermanos ecuatorianos. Ustedes saben que el sector floricultor ha sido uno de los grandes perjudicados en estas movilizaciones, tanto en la de octubre como en la del 2019, como en la de junio del 2022, en donde yo no creo que el atacar a las empresas florícolas, el evitar que trabajen, yo creo que no es la forma. Y bienvenido en ese sentido, pues la mediación de la conferencia episcopal, que permitió todas estas inquietudes, toda esta efervescencia que tenían los dirigentes indígenas, poderlos canalizar en un diálogo que lo ha hecho con mucho acierto la conferencia episcopal y el gobierno a través especialmente de la dirección del ministro de gobierno y de todos los otros ministros que han estado prestos a poner su contingente, el ministro he visto ahí a ministras de educación, de salud, de transporte, de petróleo, o sea, el ministerio de productividad, el ministerio de agricultura, o sea, todos los ministerios han estado apoyando y arrimando el brazo. Entonces, quisiéramos comenzar con Monseñor que nos diga, bueno, hasta dónde hemos avanzado, en qué consisten los principales acuerdos y cuáles son hacia dónde más deberíamos ir, y luego pues que complemente, pues por favor, Lucía. Adelante, Monseñor, muy amable. Muchas gracias, Bolívar. Un abrazo a todos. Yo voy a hacerles un breve recuento de lo que ha pasado estos 91 días y después, al final, como me piden, pues algunos aprendizajes y desafíos. No será muy largo, porque me parece que lo más importante es el diálogo que podamos establecer entre nosotros. Con el lema Diálogo con resultados, se conformaron las mesas de coordinación y las técnicas para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acta de Paz suscrito el 30 de junio del 2022 entre el Gobierno Nacional y la dirigencia de organizaciones indígenas y sociales. Hemos tenido una mesa de coordinación en la que ha estado presente el Ministerio de Gobierno, las organizaciones indígenas y campesinas y la conferencia episcopal. Esta mesa de coordinación, que se ha reunido cada 3 semanas en promedio, tenía como función ir evaluando el proceso metodológico del diálogo, ir enfrentando algunas situaciones, divergencias que pudieron haberse suscitado en las mesas y darles una salida. Es aquí que se fijó el orden de apertura de las mesas, es aquí que se fijó el tiempo de los 5 días en los que se tenía que ir agotando los diversos temas que surgían al interior de cada una de las mesas. Y después están las 10 mesas técnicas que ha tenido pues
una ramificación importante de temas, de subtemas y de distintos aspectos en este diálogo. Hay que entender que el acta de paz implicaba un diálogo entre el Ejecutivo y la dirigencia indígena. La Conferencia Episcopal ha sido garante de ese trabajo, de ese diálogo. Ocasionalmente, a pedido de las partes, a pedido de los integrantes de cada una de las mesas, se invitó a distintas autoridades de otros poderes del Estado o de otros organismos del Estado y también de la sociedad civil. Entonces, un primer punto del que quiero hablar son el diálogo, actores y metodología. Entonces, el primer actor ha sido la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por supuesto. En el acta de paz, expresamente se solicita a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que sea garante de este proceso de diálogo. Un aval de carácter moral y no técnico ni jurídico. Es verdad que en los medios de comunicación el término asociado a nuestra intervención ha sido el de mediación, pero la verdad es que nosotros no hemos sido mediadores del diálogo. Nosotros hemos sido garantes de que el diálogo se dé en las mejores condiciones, respetando una metodología aprobada por las partes, en el respeto de los unos y de los otros. Entonces, nosotros nos damos cuenta, digamos así, de lo técnico o de lo jurídico. El contenido de los acuerdos no es responsabilidad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, esa es responsabilidad de las partes, del gobierno nacional y de la dirigencia indígena. Eso me parece importante. No somos nosotros los que hemos aprobado un acuerdo, los que hemos definido que tal o cual punto es un desacuerdo, sino que son las partes en este proceso de diálogo que al final de su trabajo han establecido una lista de acuerdos, muchos de ellos con tiempos, con plazos, con metodologías, otros no por la complejidad de que eso implicaba, y también una lista de desacuerdos. Me parece que eso es importante para definir bien cuál ha sido nuestro papel. Garantizar que el diálogo se pueda llevar a cabo. Vean, en esos momentos tan difíciles que vivíamos la última semana de junio, con una crisis social, económica y política de imprevisibles consecuencias, para muchos fue un acto de ingenuidad, de desconocimiento y hasta de temeridad de parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hay muchas personas que nos llamaban y nos decían, no saben en lo que se han metido. Hubiera sido mejor que se hagan a un lado. Esto no va a progresar. Sin embargo, como Conferencia Episcopal Ecuatoriana, junto con otras instancias de la Iglesia Católica, lo asumimos primero como una respuesta al pedido de los dirigentes de las organizaciones indígenas y sociales y luego del gobierno nacional. Pero sobre todo, lo aceptamos como un compromiso con todos los ecuatorianos por encima de las diferencias ideológicas o políticas. Pues todos somos hijos de esta tierra y cuando se trata de garantizar la paz, de buscar la justicia, de soñar un nuevo país, creo que vale la pena correr cualquier riesgo
Y nadie, ni la sociedad civil, ni ninguna otra instancia de la sociedad debería esconderse o autoexcluirse. Con el propósito de que las partes en un ambiente de respeto y confianza llegaran a los resultados planteados, como Consejo de Presidencia definimos nuestras principales tareas. Facilitar el diálogo. El diálogo se ha realizado en las instalaciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hemos readecuado muchos espacios de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que este diálogo se pueda dar. Han habido días en los que hemos tenido en los locales de la Conferencia Episcopal más de 200 personas en 4 o 5 mesas de trabajo reunidas al mismo tiempo. Y claro, nuestro edificio no está pues hecho para eso, ¿no? Pero hemos tenido que avanzar. Esta labor incluyó la convocatoria y la acreditación de facilitadores y relatores de las mesas técnicas, como también un equipo de logística y de secretaría a disposición de las partes a cargo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a través de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad Salesiana, de la Universidad Central, constituyó un equipo de facilitadores y de relatores para que sean ellos los que conduzcan el trabajo de cada una de estas mesas. Este equipo, durante estos 3 meses, se ha reunido periódicamente para ser capacitado, para ir afrontando las distintas situaciones que podían presentarse y para ir caminando todos en la misma dirección. Metodología y tiempo. Me salto los participantes porque ya sabemos quiénes eran. Algunas instituciones internacionales y nacionales, durante el tiempo de movilización social, ofrecieron el aporte de personas expertas en gestión o resolución de conflictos. Sin embargo, los interlocutores en el acta de paz decidieron elaborar su metodología orientada a objetivos precisos. Una metodología que fue periódicamente evaluada y perfeccionada. Vean, un diálogo como el que hemos tenido a lo largo de estos 3 meses es realmente inédito, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Durante días y días hemos tenido aquí sentados a ministros de Estado con la dirigencia indígena, con los representantes del Ejecutivo, con los representantes de los indígenas. Entonces, claro, para un diálogo a ese nivel, no es que haya ya una receta, no es que haya una estructura ya hecho, un método ya hecho. Hemos tenido que irlo perfeccionando a lo largo de estos 3 meses en la espera de que los cálculos políticos no vengan pues a frenar el normal desarrollo de todo esto. Voy terminando. Aprendizajes y desafíos. Yo creo que un primer aprendizaje es reconocer que somos un Estado unitario, plurinacional e intercultural. Como Estado unitario, compartimos una constitución, un territorio y las mismas aspiraciones de paz, de justicia, de equidad, de libertad, de bienestar y de solidaridad. Y también problemas comunes, entre ellos la pobreza, la corrupción, la inseguridad, etc. Como Estado plurinacional e intercultural, igualmente gozamos de una herencia histórica, social, política, económica y espiritual, con sus respectivas cosmovisiones, costumbres y tradiciones, puestas al servicio del bien común del país y de cada ecuatoriano. Otro aprendizaje, que todos somos responsables del buen funcionamiento del Estado. Si bien el Estado es un ente jurídico al servicio de la población, en su sentido amplio también lo constituimos cada uno de nosotros, en cuanto ciudadanos
que habitamos en un mismo territorio y formamos parte de una comunidad, con una organización política y social soberana. Otro aprendizaje, que el poder político está al servicio de los ciudadanos y del bien común. El poder político legítimamente reconocido por el sistema democrático es solo un medio y no un fin, y menos aún un instrumento para imponer la propia visión, enriquecerse u obtener prestigio social. Y un último aprendizaje, que me parece que es el más importante, que el diálogo es el único camino posible para resolver los conflictos. Los problemas sociales, políticos, económicos y culturales exigen una solución pacífica, inteligente y práctica que beneficie a todos los ciudadanos, especialmente a los menos favorecidos. La violencia, en sus diversas formas y niveles, siempre conlleva una injusticia o la violación de un derecho. El trabajo, entonces, que concluimos el día de mañana con el compromiso de seguir dialogando, porque en 90 días es evidente que no podíamos abordar todos los temas como los hubiéramos querido, no hubiese sido posible sin la participación directa de muchas personas e instituciones. Y creo que es de hombres de bien poder entonces agradecer a todos quienes a lo largo de estos 91 días, con dedicación, paciencia y perseverancia, han participado de este proceso de diálogo. Que esta experiencia inédita y democrática sea un signo claro de que sí es posible una convivencia fraterna y amigable entre personas de diferentes culturas y con idénticos sueños de paz, de justicia, de libertad, de equidad y de verdad. Yo creo que hemos dado un primer paso, pero el Ecuador necesita que sigamos caminando juntos. Muchas gracias. Gracias, Monseñor, por esta primera introducción, digamos, a la temática, en donde yo quisiera resaltar tal vez unas 2 o 3 cositas de lo que usted ha dicho. El contenido es, de los resultados, es obra del gobierno y de los dirigentes indígenas. Ahí, obviamente, podríamos decir que fue un diálogo entre dos partes, pero dos partes de un todo, que somos toda la sociedad ecuatoriana. Por otra parte, usted resaltó con mucho acierto que el poder político está al servicio de la colectividad y al servicio del país. Y dijo que el diálogo es el camino. Pero tal vez ahí hay que ponerle un apellido, un diálogo sincero y que venga desinteresado y que venga del corazón. No solamente pensando en mí como movimiento indígena, no solamente pensando en mí como empresario, sino que los diálogos tienen que ser amplios y de amplia cobertura. Tal vez demos el paso a Lucía y después volvemos nuevamente con usted, Monseñor, para que nos cuente un poquito más cuáles son, según su entender, los principales logros en la práctica de este diálogo. Aparte de que ya el habernos entendido entre ecuatorianos ya es bastante, porque muchas veces no nos entendemos ni en el mismo hogar. A veces tenemos divergencias, pero con el diálogo, ojalá pues podamos seguir madurando como país y seguirnos acercando hacia donde queremos llegar, hacia los grandes objetivos que tenemos como país. Adelante, Lucía, por favor.
Muchas gracias. Primero que nada, quiero hacerles extensivo el saludo del doctor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Realmente él le hubiera gustado mucho compartir este momento, pero tenía que cumplir una agenda con el señor presidente en el Puyo. Así que estoy aquí delegada porque, así como Monseñor de la Torre, he estado desde el primer día y estaré hasta el último, que es mañana, en el seguimiento de las mesas de diálogo. Cuando el 30 de junio todos quedamos bastante golpeados después de esos 18 días y sobre todo el sector productivo, realmente se veía con mucho pesimismo la apertura de esta posibilidad del diálogo a través de estas 10 mesas temáticas. Pero el tiempo transcurrido nos ha dado muchas enseñanzas, yo diría para ambas partes. Para el gobierno ha sido importante poder abrir una vía diferente que la calle, para sentarse frente a frente con grupos que tradicionalmente han sido antagónicos al gobierno, ¿no? Hoy en día hay una vía, hay una herramienta que el país entero debe valorar y dimensionar como una vía democrática, donde también del lado nuestro hemos aprendido, hemos comprendido una visión distinta. Esta tarde justamente le decía a Monseñor de la Torre lo que importante que ha sido para el gobierno. Yo personalmente he escuchado historias tan particulares de realidades de las cuales nosotros no hubiéramos tenido el conocimiento. Entonces, hoy estamos teniendo, gracias a esto, una política inclusiva, no una política de un gobierno que se sienta desde la cúspide del poder a dictar políticas sociales, sino que en contacto con sus actores estamos entendiendo mucho más profundamente sus necesidades. Yo diría, y voy a presentarles, tengo una presentación que he traído porque me interesa que ustedes vean a profundidad todos y cada uno de los acuerdos que se han logrado, pero más allá de esos resultados de acuerdos y desacuerdos, porque obviamente vivimos en un país en democracia, entonces hay acuerdos y hay desacuerdos. Obviamente los diálogos implican eso, ¿no? Que podemos estar de acuerdo en unas cosas y no en otras. Eso, por supuesto, genera, y ustedes lo verán en los días futuros, sobre todo pienso yo que en los primeros días posteriores a las mesas, que pese a la gran cantidad de acuerdos, siempre habrá algo que a las organizaciones indígenas les quede faltando. Pero realmente ha sido inmenso lo que nosotros hemos entregado. Y como digo, más allá de los acuerdos y desacuerdos, lo importante es que por primera vez en este país, yo no sé si ustedes, pero yo no he sabido de que ningún gobierno se haya sentado jornadas enteras, días enteras, ministros de gobierno, ¿ya? 8 horas diarias por semanas, para atender, escuchar, entender y conformar soluciones conjuntas. Dicho esto, realmente, ¿qué aprendizaje también tuvimos como gobierno? Decir, bueno, esto ha sido fantástico para acercarnos a las realidades de quienes las viven. Y no nos podemos quedar, como decía al inicio, con un solo sector. Y quiero darles la noticia, y lo comentaré después de concluir con el tema de las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas, que ya estamos trabajando en mesas de diálogo con el sector productivo. Ya les compartiré la agenda, ya les diré con quién, ya les diré cómo, y ya les diré cómo, si ustedes están abiertos a esta articulación, porque nosotros como gobierno, ¿no? Se podrían preguntar, ¿qué tiene que ver con el sector productivo? Pero nosotros nos hemos percatado del rol fundamental que tenemos como articuladores. Porque si bien es cierto, cada cartera de gobierno, cada entidad hace lo suyo, muchas veces lo hace por su cuenta y de una forma desarticulada. Y nosotros somos ese elemento articulador
que sienten una mesa sobre un tema específico, los temas para que las autoridades que tienen que ver con sus soluciones puedan llevar a cabo de forma concreta esas respuestas que ese sector determinado determina o necesita. Pero no les anticipo más, quiero que me permitan compartirles los resultados de las mesas de diálogo. No les voy a poder entregar de las 3 últimas mesas que están concluyendo el día de hoy, pero tan solo el mirar las 7 primeras mesas les podrá dar una idea del trabajo gigantesco que ha hecho el gobierno y de la gran cantidad de beneficios que están recibiendo las organizaciones sociales. Si me permiten compartir pantalla, entonces... está habilitado para compartir. Está habilitada. Yo creo que aquí estamos. Un ratito. Voy a irme más arriba. Bueno, momentito. Bien. Para que, déjenme ponerlo en pantalla completa. Listo. Entonces, estas han sido nuestras mesas de diálogo. Ahí están pues, nuestros principales actores de un lado y del otro. En 70 días de trabajo, mañana, o sea, ya estamos hoy cumpliendo 90 días, pero como les digo, no puedo compartirles las 3 últimas mesas. Se acaba de cerrar, me acaban de pasar, por ejemplo, que en la mesa de salud hay un total de acuerdos menos 2 desacuerdos, 44 acuerdos y 2 desacuerdos, por ejemplo, en la mesa de salud. Hemos tenido complejidades en la mesa de subsidios, obviamente, porque el tema es muy complejo. No se trata simplemente de decir a este beneficio, hay todo un aparataje tecnológico, económico, para poder ajustar una focalización. Ahí no hemos tenido resultados, no los podíamos tener, pero en todo caso me voy a remitir a informarles, ¿no? Formamos 10 mesas. La mesa primera fue la de subsidios, ¿no? La banca, una de las mesas fue la banca pública y privada, que fue la número 2, que estuvo regida o dirigida por Banecuador, control de precios, que lo dirigimos nosotros como Ministerio de Gobierno, fomento productivo, que estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, energía y recursos naturales no renovables por el Ministro de Energía y Minas, seguridad, justicia y derechos por el Ministerio del Interior, derechos colectivos por el Ministerio de Educación. Déjenme cambiar esto porque estoy tapándome yo misma ya. Focalización y subsidios por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acceso a la salud, que es la que acaba de concluir y les acabo de comentar, por el Ministerio de Salud, empleo, derechos laborales, Ministerio de Trabajo, educación superior por CENESID. Bien, veamos entonces esta mesa que fue la que primero se cerró, que fue la de banca pública y privada, donde tuvimos 6 acuerdos en 4 ejes. El primero, que fue reestructuración y refinanciamiento, donde se reestructuraron y refinanciaron microcréditos, créditos productivos para las pequeñas industrias y para sectores educativos. La reestructuración de créditos entre $3,000 y $10,000. Esto involucra a la banca pública y también a privada. El de condonación de deuda sí es específicamente enfocado en lo que es la banca pública y de momento tenemos el decreto que ya estaba, esta mesa empezó con este decreto, no de la condonación de deudas hasta $3,000. No es un proceso fácil, es decir, no se trata de emitir otro decreto, se están haciendo todos los análisis correspondientes para habilitar la condonación de hasta $10,000, pero solamente es aplicable para aquellos créditos que están considerados irrecuperables. O sea, no es que a todo el que debe se le va a dar este beneficio, ¿no? Tenemos también, se dio mucho dinero para otorgamiento de créditos accesibles, 200 millones para crédito de las oportunidades, que es de $5,000 al 1% de interés a 30 años plazo, donde se han beneficiado obreros, pequeños productores, artesanos. Hay una cantidad inmensa que ya se ha entregado aquí. 100 millones para nueva línea de crédito productivo, hasta $20,000 al 5% de interés y 10 años plazo.
120 millones desde CONAFIT para créditos productivos, personas que no cuentan con garantías a través de cooperativas. En la mesa de control de precios, cerramos 5 acuerdos, ¿no? Uno de política pública y otro en el eje de control. En política pública, lo que nos comprometimos a la difusión de tarifas y subsidios de energía eléctrica, es decir, para el sector, digamos, de las comunidades va a haber un tratamiento especial, un valor especial para estas comunidades. Actualización de la tarifa social en telefonía móvil e internet, también ahí van a se les consiguió descuentos, precios especiales, acercamientos entre distribuidores y comunidades para el precio de transporte de gas. Ahí se analizaron varios mecanismos de llevarles al sitio, de evitar realmente lo que es la intermediación, ¿no? Que es lo que encarece el producto. Luego, la reforma del acuerdo ministerial 69, ¿no? Se incluye una sanción administrativa a la inobservancia de política de precios. Es decir, a ver, ellos, aquí, como en todas las cosas que yo les decía, hay acuerdo y desacuerdo. Ellos pretendían que hagamos un control de precios de 44 productos. No se pudo. Nosotros llegamos hasta 22, que fue lo que pudimos hacer. Querían que se fije precios a los productos importados. Imposible. Pero lo que sí también reconocimos, que si bien es cierto hay una, digamos, un reglamento, o sea, hay una ley que nos manda el control de los precios, no hay un reglamento que determine una sanción, de tal manera que cualquier persona que es llevada porque sube precios, de repente pues no puede ser sancionada de ninguna manera, no hay algo que reglamente. Entonces eso se ofreció corregir para que en ese sentido exista algún tipo de control y de sanción más que de control. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador incrementará en un 10% los operativos para frenar el contrabando de productos agrícolas y pecuarios por distrito, ¿no? Esto fue lo que acordamos. Ellos pidieron mucho más, por supuesto, pero hay temas en los que no nos fue posible seguir más adelante, imposible a nivel de mercado, imposible para, se perjudicaba al sector productivo, ¿no? La mesa de fomento productivo, fíjense ustedes, se cerró con 20 acuerdos en 3 ejes: agricultura familiar y campesina, intermediación de mercado, regalías del sector floricultor. Ya vamos a hablar de eso, para que no se me preocupen. En el eje 1 tenemos que se va a realizar un estudio de transiciones ecológicas, formación agroecológica, o sea, darles todo este apoyo de capacitación, ayudar a la conformación de biofábricas de fertilizantes orgánicos, ayudarlos con banco de semillas, apoyarlos con el Programa Nacional de Agricultura Familiar Campesina, el Plan Nacional de Viabilidad Rural también, donde nos hemos comprometido a dar ciertos apoyos ahí, ¿no? A nivel de infraestructura. En el eje número 2, intermediación de mercado, vamos a hacer un levantamiento de precios referenciales al productor y canales de comercialización. Levantamiento de metodologías para establecer precios locales. Campaña de socialización de aplicación de política de precios. Y en el eje de regalías del sector floricultor, porque ellos, ¿qué querían? Querían que se haga una auditoría sobre las regalías del sector floricultor, porque internacionalmente, como ustedes conocen, por cada, y conocen más que yo, si me equivoco, me disculpan, pero es lo que yo he entendido de este tema, se paga una regalía por cada semilla que se consigue o por cada variedad nueva, ¿no? Y eso es, digamos, aquí se paga una regalía y ellos insistían en que esas regalías no se estaban haciendo como correspondían y querían también que ellos ser beneficiarios de esta regalía. Entonces, nos tomó a veces un día completo hablar este tema y yo aquí les resumo a lo que accedimos, ¿no?
revisar la norma técnica de SENADI, darles talleres digamos, de propiedad intelectual, información de variedades vegetales, o sea, que ellos tengan, mejor dicho, esta información de variedades vegetales, becas de formación en derecho intelectual, asesoría para floricultores de pymes, proceso de mediación en temas del sector, fomento de uso de variedades vegetales, incentivo para lo que es investigación y desarrollo, análisis de proyectos de ley, y en el tema de las semillas puntualmente, lo que se llegó es a articular un acercamiento con Plantec y los floricultores, ¿no? Y que, digamos, se reúnan, que vean hasta dónde puede llegar. Pero nosotros, per se, como ustedes saben, y para tranquilidad de ustedes, no sé si hay algún floricultor, pero está dentro del tema, un rubro importante para el país, no se llegó más que a lo que les estoy mencionando. En la mesa de energía y recursos naturales no renovables, trabajamos en 3 ejes. El primer eje, moratoria minera e hidrocarburífera. Eje 2, instrumentos normativos. Y, finalmente, evaluación de pasivos ambientales. Ahí se estableció en el primer eje moratoria de 1 año o hasta contar con normativa de consulta previa en 15 bloques petroleros. Hubo una larga discusión, ellos llevaron especialistas, digamos, sustentados en que la Constitución manda que tiene que haber consulta previa para intervenciones petroleras. Y ellos sostenían y sostuvieron hasta el final que esta consulta previa no existía, que era una figura que se solventaba más en papeles que en la realidad. Entonces, se va a dar una moratoria de 1 año para mirar realmente cómo se ha venido haciendo esto, ¿no? No se otorgarán títulos mineros hasta contar con la normativa de consulta previa. No se otorgarán licencias ambientales hasta contar con normativa de consulta ambiental. Luego, en los instrumentos normativos, obviamente, se aceptó hacer algunas revisiones, revisión a la propuesta legal a la consulta ambiental, levantamiento del proyecto de ley de la consulta previa, libre e informada, que es como se denomina legalmente, levantamiento del proyecto de ley de Petroecuador, reforma a la ley de hidrocarburos y ley minera, reforma a la ley orgánica de la planificación integral del Comité de Territorios, algo así, no me acuerdo exactamente. El eje 3, evaluación de pasivos ambientales, evaluación integral de expedientes mineros e hidrocarburos, revisión de mesa técnica conjunta de pasivos ambientales. Debo anticiparles de una vez que a lo mejor están anotando las preguntas técnicas. Yo solamente puedo, digamos, ayudar con esta ayuda a memoria de lo que hemos hecho. Ustedes seguramente de cada uno de estos puntos entienden más de lo que yo entiendo, pero en todo caso es solamente previendo que haya preguntas muy técnicas porque realmente a lo mejor no estoy en capacidad de poder resolverlas, nada más, ¿no? Sobre todo en este tema me resultó un poco difícil. Mesa de derechos colectivos. Aquí se cerraron 55 agotadores acuerdos. Esta fue la única mesa que duró 12 días, más uno, porque siempre teníamos una mesa, digamos que era el día 0, donde no se contaba, sino que nos intercambiábamos visiones, información, etc. Pero fue una cantidad de temas que quedaron atrapados, diría yo, en esta mesa. Y gracias a Dios sí se consiguió una gran cantidad de acuerdos, 55 acuerdos, entre esos, derogatoria del decreto ejecutivo 445 del 2018 que reforma la LOEI y proyecto de reforma a la Secretaría de la Educación Intercultural, Educación Intercultural Bilingüe. Bilingüe. Ajá. Reglamento del Consejo Plurinacional, asimismo, pues de la Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador,
Consenso presupuestario de la Secretaría igualmente, de la misma, incremento del presupuesto a este proyecto, rediseño del sistema, ¿no? De cómo está estructurado ahora, se quedó en mejorarlo. Todo lo que era el tema de educación intercultural bilingüe se entregó bastante. Mejoramiento de la infraestructura educativa rural y traspaso de 1.492 instituciones educativas, ¿no? A esta secretaría. Ahí también tengo que aclararles que no se les ha entregado, como se dijo un poco en las noticias, el total manejo de las comunidades indígenas, pero sí se les ha dado una mayor participación en las decisiones. Esto sigue estando bajo el control del Ministerio de Educación. Análisis del listado del personal separado ilegalmente. Ellos presentaron una propuesta con nombres y apellidos de un listado de personas que había sido separado de una manera injustificada. Entonces, lo que se quedó es, bueno, analizar caso por caso, porque ellos querían que fuera así, sabe, aquí que tengo 40 nombres y ya denme la resolución. No, lo que quedamos es, bueno, vamos a analizar caso por caso, el que amerite lo revisaremos y el que no, pues no. Revisión de docentes, que se encuentran en instituciones sin pertinencia lingüística, ¿no? Ellos están exigiendo que pues, también tengan el idioma nativo, además del español. Manual de reapertura de escuelas comunitarias y rurales, asesores educativos pedagógicos para el sistema de educación intercultural bilingüe del Ecuador, 40 asesores educativos para procedimientos y recursos, apoyo para emprendimientos de bachilleratos técnicos, comisión para implementar acuerdos que requieren trabajo conjunto con las organizaciones. Luego seguimos aquí con la misma mesa, ¿no? En lo que llamamos el eje 3, reconocimiento de derechos colectivos. Capacitación en derechos colectivos. Para esto piden un decreto específico, ¿no? Que por decreto se les dé en la ruralidad ciertas capacitaciones, ¿no? Decreto sobre respeto, garantía y promoción, proyecto de ley de consulta prelegislativa, reconocimiento de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, decreto ejecutivo para la no emisión de actos normativos o administrativos que afecten derechos colectivos, comisión para revisar actos administrativos que hayan afectado los derechos colectivos, registro de organizaciones comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades manejado por el CNI, que alguien sabe qué es, no me acuerdo, en todo caso. Prometo decirlo, averiguarlo y decírselo posteriormente. Emisión de decreto ejecutivo para no exigir personería jurídica a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Política comunicacional sobre derechos colectivos por medio de un plan de comunicación que debería empezar en 30 días al cierre de estas mesas de diálogos. En reconocimiento de estos derechos colectivos, tenemos estos otros puntos, como ustedes ven, son hartísimos. Cumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional respecto de las guardias indígenas y comunitarias. Proyecto técnico jurídico que viabilice lo establecido en el artículo 171 de la Constitución de la República. Actualización del instructivo de relacionamiento entre la Policía Nacional y los pueblos y nacionalidades. Directrices para regular la selección de autoridades de las organizaciones. El INEC revisará con las organizaciones el cuestionario de censo comunitario, su comunicación y despliegue. No se socializará el cuestionario del censo comunitario hasta que sea validado por las organizaciones. Reformar la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades vía decreto ejecutivo. Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades. Ahí va a haber cambios. Construcción de una agenda intersectorial para la operatividad de la nueva Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades. Se solicitará a la Contraloría General del Estado una auditoría especial al manejo de recursos,
de, digamos, ¿por qué están pidiendo esto? Porque ellos conocen que se ha dado una cantidad de dinero, digamos, a la Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades y cuestionan mucho en su utilización. Entonces, han pedido una auditoría para eso. Plan de fortalecimiento de, digamos, de las instituciones relacionadas con las nacionalidades indígenas y pueblos indígenas. Reconocimiento, reforma conjunta a la ley de los consejos nacionales. Fíjense, esto solamente es en esta mesa. De igualdad, y después dicen ellos que no han logrado nada, ¿no? Reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para los proyectos en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Proceso competitivo para medios comunitarios, bases para el proceso de medios comunitarios, veeduría para el proceso de medios comunitarios, inclusión de la categoría comunitaria en los estatutos. RUC comunitario presentado en el registro, ¿no? El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Proyecto de ley para determinar un régimen especial extraordinario para sujetos pasivos y comunitarios. Me interesa mucho, aunque haya puntos que no sean de su especial interés, me interesa mucho que ustedes vean cada punto que ha sido entregado por nosotros. El Ministerio de Agricultura reformará el Acuerdo Ministerial 073 sobre tierras y territorios comunitarios y ancestrales. Conservación y recuperación de territorios ancestrales comunitarios en donde sea aplicable. Elaboración de manual de procedimiento de registros tierras rurales y territorios ancestrales. Remitir el listado de 42 en proceso de transferencia inmobiliaria. Hay un problema ahí con inmobiliario, una lista un poco compleja. Revisar conjuntamente el listado de instituciones educativas cerradas previo el traslado a esta Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador. Convocar a la mesa de trabajo sobre conflictos de tierras, territorios ancestrales y comunales. Va a crear una mesa de trabajo para eso. Discusión sobre la creación del Sistema Nacional de Registro de Territorios Ancestrales y Comunales, elaborar de forma colectiva la norma técnica para la regulación de tierras en el SNAP. Proyecto de ley de gestión integral de recursos hídricos, inclusión de bloques temáticos sobre derechos colectivos y cosmovisión en las mallas curriculares. Registro civil no objetará el registro de nombres y captura de imagen de personas indígenas. Una de las cosas que ellos dijeron es que cuando iban al registro civil, ellos tenían pues sus nombres autóctonos y no les dejaban poner en el registro civil, ¿no? Y asimismo muchos de los que pues obviamente no saben leer ni escribir, que les faciliten un poco el acceso a la información de lo que tienen que hacer para obtener, por ejemplo, una cédula de identidad. Elaboración conjunta de un proyecto para el fortalecimiento y gestión del patrimonio cultural e histórico. Acciones efectivas para personas con discapacidad de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y bueno, vamos a la última mesa de la cual yo les voy a dar la información, y es la de seguridad ciudadana y derecho a la protesta. Aquí, en este de seguridad, nosotros nos circunscribimos a lo que tenía que ver con nuestra acción desde el Ejecutivo, porque estaban involucradas otras entidades que la propia Conferencia Episcopal se encargó por su cuenta de convocarlas. Por supuesto, nosotros no teníamos problema en que estuvieran dentro de las mesas, ¿no? Protocolo de defensores de derechos humanos, asistencia social a afectados durante las movilizaciones. Esto de aquí, ellos estaban pidiendo que se cree un fondo para, digamos, las personas que habían caído, que habían, en fin, en las protestas no se aceptó. No se aceptó. Lo que está ahí es lo que está en la ley. ¿No te contesta, mami? ¿Perdón? No, por eso llamaba a ver si estaba bien. Salió con la plaza. Perdón, René, está prendido su micrófono. Perdón. Definición de asistencia caso por caso. O sea, eso es lo que nosotros lo pusimos así,
porque primero tiene que haber una sentencia, ¿no? Para ver si ha habido algo justificado. Entonces lo que nosotros dijimos fue, está bien, caso por caso, y de acuerdo a la identificación y lo que mande realmente la ley, estaríamos en el tema, ¿no? Capacitación para la no discriminación, interculturalidad, en términos del derecho a la protesta. Informar la implementación de recomendaciones para la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Informar medidas de cumplimiento obligatorio en el contexto de las movilizaciones. Cumplimiento de disposiciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de enero del 2020. Integrar a organizaciones familiares de PPLs al directorio del organismo técnico de seguridad nacional. No sé exactamente cuál es esa entidad. Información presupuestaria para atención a los privados de libertad, a las personas privadas de libertad, más presupuesto para el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, actualización de protocolo de rehabilitación y reinserción para mejorar la salud mental y emocional de los privados de libertad, sistema y registro biométrico para seguimiento de penas. Identificar a las personas privadas de libertad de pueblos y nacionalidades para el cumplimiento del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Capacitación para operadores de justicia en derechos humanos, integrar el enfoque de interculturalidad, reglamento, etcétera, etcétera. Voy a saltarme porque realmente me interesa más comentarles cosas que tienen que ver más con el interés de ustedes, que quiero hablar con ustedes y no quiero agotar el tiempo en esto. Está ahí, ¿no? Pero no los quiero cansar con algo que realmente no es de su interés, simplemente quiero que dimensionen. Vamos por la 121 de los acuerdos a los que llegamos, ¿no? Y aquí es la última que llegamos al 128, donde, digamos, va a haber proyectos de ley para revisar la institucionalidad de la SNAI, o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia en las mejoras que se pudo entregar están aquí, ¿no? Perdón, Eso sí. perdón, solamente para decirles que tengo el acta de la mesa de salud en la que hay 44 acuerdos y 2 desacuerdos. Maravilloso, monseñor. Entonces, Ya tenemos entonces hasta el informe. tenemos 8 mesas de 10. De 10. Así, aquí están realmente. Ahora, digamos, déjame ver, lo que quiero comentarles para finalizar es que esto no es el final de un proceso. Es el inicio de un proceso, porque a partir de ahora viene lo que se ha planificado, el seguimiento del cumplimiento que se tiene que dar a cada uno de estos hasta esta, ahora tenemos más. ¿Son cuántos, monseñor? 44. 128 acuerdos más 44 de la mesa de salud. Así es. Entonces, como bien decía el ministro en una entrevista y decía monseñor en Ecoavisa, vamos a llegar probablemente a los 180 acuerdos. Pero eso es un compromiso grande que está asumiendo el gobierno, el cual nos hemos comprometido no solo nosotros. Se ha conformado una comisión entre las organizaciones y el gobierno que vamos a estar atrás haciendo el seguimiento correspondiente para que estas cosas no queden en letra muerta, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería, básicamente, yo sé que hay puntos ahí que realmente no son de su total, déjame ver si aquí puedo, ya, listo. No puedo, digamos, no quiero realmente abusar del tiempo de todos ustedes, pero sí quería que mañana, cuando ustedes escuchen de parte de algún representante de las organizaciones indígenas que no se ha hecho nada, esto es lo nada
que se ha construido en estos 90 días, ¿no? Con un arduo trabajo. Entonces, solamente quiero comentarles, como les había ofrecido, que ya hemos empezado a aplicar esta experiencia en otros sectores. Como ustedes han escuchado, se está haciendo uno con las mujeres, se está haciendo uno con las transportistas y se está haciendo uno que estoy también llevando adelante con el sector productivo, al que quiero extenderles la invitación, porque estamos trabajando con gremios. Hemos adelantado en apenas 3 reuniones que hemos tenido en la Cámara de Industrias y con la Federación de Cámaras, y permítanme decirles, ya tenemos conformadas 5 mesas, que es las que quiero comentarles. ¿No? Estamos todavía en la conformación, pero ya tenemos una propuesta de una mesa de coordinación y seguimiento que es indispensable en estos procesos, mesa de seguridad, ya que va a brindar información oportuna sobre los planes para combatir la inseguridad del digamos, parte del gobierno y la posible cooperación del sector privado. Entregar información y alertas tempranas al gobierno desde el sector privado. Articulación de un espacio de denuncias desde el sector productivo sobre hechos de violencia perpetrados contra las empresas. Mesa laboral. Nuevas modalidades contractuales, jornadas y horarios adaptables, aportes para capacitación, competitividad de costos, ¿no? Mejora en el esquema de costos para el sector productivo, tarifas de energía, liquidez, etc. Sostenibilidad económica y productiva, propuestas para la disminución del ICE e ISD, aranceles, herramientas financieras, presupuesto para obra pública, etc. Esto es apenas el borrador que hemos avanzado en 3 reuniones. Yo lo que quiero que ustedes sepan que el gobierno se está tomando con mucha seriedad el trabajar con el sector productivo. Por eso dejo extendida para ustedes como organización la invitación de que también nos juntemos y analicemos cuáles son esas necesidades o requerimientos puntuales que tiene el sector, en los que podemos servir, como les digo, que nuestro papel es de articuladores, ¿no? ¿De qué manera podemos articular o ayudarlos a que esas cosas que se están demorando mucho, que a veces son cuestiones de decisión y de coordinación entre las entidades gubernamentales, puedan realmente resolverse? Entonces, hasta aquí mi intervención, hasta aquí digamos, mi interés y mi decisión de que ustedes realmente sepan que el gobierno del presidente Lasso está profundamente interesado en trabajar para un sector al que él se ha pertenecido toda su vida, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Monseñor David de la Torre. Lucía, un excelente trabajo. Veo que realmente me sorprende, ya están en 172 acuerdos. Que me parece excelente. Antes de hacer un pequeño comentario a tu intervención, quisiera dar un cordial saludo a Isabel Villamarín, presidenta de la Asociación Cristiana de Empresarios de Guayaquil, lo mismo a Teresita Feroz, la directora ejecutiva, que es una filial nuestra en Guayaquil. De igual manera a Patricio Urieta, Juan Simón, a Santiago Cusuriaga, Mao Torres, Marcelito Chiriboga, José Luis Álvarez, René Ortiz, Patricio Egues, que nos están acompañando. Y lo que tú decías, que todos salimos golpeados después de al 30 de junio. También hablabas de una política inclusiva. Una política inclusiva quiere decir incluir a todos. Lo que se ha hecho con las organizaciones indígenas tiene que ser replicado con las otras organizaciones, como tú mismo lo dices, especialmente el sector productivo.
Y en todo diálogo hay acuerdos y desacuerdos. Estamos completamente... Lo importante es que ustedes han hecho un rol de articulación. Y yo, si me permitiría, hay mesas que sí nos hubiera gustado, inclusive, de partir con los indígenas. No solamente dirigencia indígena, gobierno, o sector empresarial, gobierno, sino también ser interlocutores, poder dialogar con ellos. Por ejemplo, la mesa número 1, los subsidios. 4.100 millones que van a manos de quién sabe quién, cuando con eso se podían haber hecho maravillas en nuestro país. Con esos recursos se podrían haber duplicado y triplicado, qué sé yo, la educación, la salud, que son los verdaderos desafíos que tiene nuestro país. Mira, por ejemplo, en el tema de los créditos, yo sí creo, nosotros somos unos convencidos que el darle un crédito a una persona es mejor que regalarle o darle un bono. Porque le estás dando la oportunidad de ser ellos mismos los que consiguen su mejoramiento. Y es que no se trata de dar una caridad. El bono yo lo considero es como un último recurso. Pero cuando la persona tiene un préstamo, y que yo lo llamo crédito, porque la diferencia entre préstamo y crédito, eso es de mi autoría. Préstamo es dar un recurso con fines de lucro. Crédito es dar un recurso porque creo en la persona, porque creo que esa persona con esos recursos puede generarse su propio beneficio y poder tener una actividad que le permita vivir a él y su familia en forma decente. Entonces hay una gran diferencia y yo sí creo que debemos ir por ahí. Por ejemplo, en el tema de las regalías del sector florícola, nos hubiera gustado participar a nosotros, porque hay cosas que a veces no las conocemos, pero muchas de esas variedades de flores se dan por mutación natural, y eso lo sabe Washington Padilla. Y esa mutación natural no tiene costo para el obtentor, y podría más bien haber sido capitalizado como un activo del país. Y decir a ustedes, productores de flores, estas variedades que fue la naturaleza la que aleatoriamente las obtuvo, pueden beneficiarse ustedes. Y si otro país no quiere, vamos a cobrarle a ese país. Por otro lado, en esas regalías, no puede valer lo mismo una regalía. En teoría dura 25 años la variedad, porque después pierde obsolescencia. No puede valer lo mismo el primer año, el 10º o el año 24. Tiene que haber una reducción paulatina del valor que pague la gente. Tercero, no puede esa variedad ser, no nos pueden cobrar a nosotros como floricultor, no solo a los pequeños, más de lo que cobran en otros países. O sea, hay una cantidad de cosas y ahí, por ejemplo, hubiera sido importante que así como el Ministerio de Agricultura interviene para poner un precio de la caja del banano o poner el precio del quintal de maíz, diga el precio de una regalía, tal vez para los pequeños productores debería ser menor que la que se está cobrando en otros países o la que estamos pagando pagan las grandes empresas. O sea, hay mucho camino por recorrer ahí. No solamente viéndole desde un punto de vista, sino del otro. Por ejemplo, en las mesas donde se ha manifestado, se ha dicho de los colegios técnicos, ¿cómo quisiéramos que hubieran colegios técnicos agrícolas en mayor número? Para aplicar la educación dual, que es uno de los puntales que empuja ANDE. Nosotros queremos una educación dual que permita que la gente que no puede acceder a las universidades, salen 300,000 bachilleres y sobran 200,000 que no tienen cupo, podrían perfectamente irse capacitando con una educación dual que nosotros la llamamos inicial, para que no salgan en nuestro país bachilleres buenos para nada, sino que sean bachilleres que puedan ser productivos, que puedan tener destrezas, ya sea en el sector agrícola, en el sector metalmecánico, en eléctrico, de computación, como son en otros países como Holanda. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros podemos aportar y quisiéramos aportar. Y no solamente gobierno al sector productivo,
sino sector productivo, a sector indígena, sector campesinado. Existen más de 3,000 pequeños productores florícolas que nos gustaría darles la mano, ayudarles con técnicas en centros de acopio, la posibilidad de acceder en mejor forma a los mercados internacionales, que tengan conocimientos de administración, etcétera, para que se sientan productivos, para elevar su autoestima. Entonces, todas esas cosas realmente quisiéramos hacerlo. Y dentro de las mesas que aplaudo que ya estén con el sector privado, por ejemplo, una mesa de acuerdos comerciales, o lo que tú manifestabas, para mejorar, ¿cómo vamos a mejorar la competitividad de nuestro país? Acordémonos que es un país dolarizado, que no tenemos la herramienta de devaluar como lo hace Colombia, medio están comenzando a desfasarse con nosotros, automáticamente devalúan la moneda, ya están en 4,600 pesos. Es increíble. Y ya estamos nosotros, el dólar ya vale más que el euro. Por favor, eso nos está quitando competitividad y tenemos que aligerar trámites, facilitar como yo decía en algún momento, a los empresarios, déjenos hacer lo que sabemos hacer. Trabajemos en eso. La vida. Por ejemplo, Trabajemos. eso de facilitación y eliminación de varios problemas de trámite. Cosas como por el estilo, podríamos avanzar en este país. Y no quiero abusar de la palabra porque me encanta hablar, yo creo que a todos los ecuatorianos me encanta hablar, y quisiera, por favor, que Ernesto diera lectura si hay algunas preguntas y ya estén en el chat, y dar la apertura para que puedan, pues, mis colegas y amigos que nos acompañan, hacer sus intervenciones, rogándole que sean lo más puntuales posibles. Adelante, Ernesto, por favor. Muy bien. A ver, me parece que no hay preguntas en el chat, pero me he preocupado de anotar unas pocas y estoy de alguna manera, me he puesto el sombrero de Rodrigo Gómez de la Torre como representante del sector privado en el Consejo de Trabajo y Salarios. Él avisó que estaba en un sitio un poco alejado del internet, así que voy a hacer, además estamos un poco cortos de tiempo, así que voy a hacer unas 3 preguntas puntuales. La primera sería para Monseñor David de la Torre. En su presentación inicial, él planteó unas ideas que hacen ver cómo este diálogo ha sido un proceso que ha rendido frutos de encuentro, frutos de una relación constructiva entre estas partes que estaban en conflicto en torno al paro. La pregunta concreta es si, como corolario del diálogo que concluye mañana, va a haber algún tipo de mensaje, manifiesto que resuma lo que se ha trabajado y que se convierte en una especie de bálsamo que entregue lo que el país anhela, que es un mensaje de que este proceso contribuye a que esa paz que se inició cuando se convocó al diálogo y se logró que las partes se sienten en una mesa, pues ahora todos estamos a la expectativa de que el proceso que se ha trabajado se convierta en el inicio de una nueva etapa que vemos que va a exigir bastante trabajo, pero que aspiramos a que se siga llevando a cabo en un ambiente de paz. En resumen, si va a haber algún tipo de mensaje que nos entregue que satisfaga esa expectativa por paz hacia el futuro. Primera pregunta. Segunda pregunta, bueno, relacionada con la primera, ¿cómo está el ambiente en relación a la paz? En relación al paro de donde provenimos, cómo se ha manejado el proceso y cuál es la expectativa hacia el futuro, que creo que tiene relación con la primera pregunta. Una pregunta específica relacionada con el sector productivo. Se nos ha leído una lista enorme de acuerdos.
hay una mesa específica de control de precios. La pregunta sería, ¿cómo funciona si entre los 22 productos que se ha definido controlar precios, la pregunta es si ha habido participación de aquella contraparte del sector productivo? Esta pregunta sería para Lucía. ¿Ha habido participación por parte de los afectados, es decir, de los productores de aquellos productos De afectados los por esta, involucrados. exacto, involucrados por estas definiciones de control de precio, o es que se ha tomado la decisión sin tomar en cuenta al sector productivo? Esas serían las tres preguntas. Pidiéndole permiso a Monseñor, voy a contestar, porque ahí ha habido seguramente una expresión no muy concreta de mi parte, porque no es que vamos a, o sea, lo que vamos a controlar son los precios referenciales, sobre los cuales ya hay una lista, ¿no?, que se publica permanentemente. Y lo que estamos haciendo es ajustando los controles. Es decir, y dándole, digamos, mecanismos mediante un reglamento de que existe una sanción para aquellos que no se ajusten a los precios referenciales. O sea, no es que el gobierno va a poner esto cuesta tanto, no. Hay precios referenciales que los dicta el propio mercado. O sea, jamás podríamos esperar en este tipo de gobierno dividido por quien está dividido, pensar en que vamos a hacer ese tipo de... Lo único que hay control de precios, hasta donde yo sé, es el de la gasolina y el gas. Nada más. Perdón, monseñor, porque usted tenía... No te preocupes. Y el A ver, diésel. yo les diría que la mejor, lo decía hoy en Teleamazonas, la mejor política pública es el diálogo. Y yo creo que ese debe ser como el resultado de este camino. Ese será el mensaje, sí, que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana va a dar al país el día de mañana. Tenemos pues elaborado este mensaje que se lo hará público el momento de este acto de cierre, que no marca el fin del diálogo, sino marca el cierre de estas mesas técnicas, pero el diálogo continúa, porque el diálogo necesariamente estará presente a la hora de operativizar, hacer el seguimiento y evaluar el cumplimiento de cada uno de estos acuerdos. Entonces, pasamos a una nueva fase del diálogo en el que el gobierno nacional y las organizaciones indígenas irán pues caminando juntos para ir operativizando los acuerdos, porque hay muchos acuerdos en los que las organizaciones indígenas deben participar de manera activa. Y en ese sentido, yo creo que la paz no es simplemente el resultado de un acuerdo entre dos actores. La paz en el Ecuador es el resultado de lo que cada uno de nosotros hacemos. Y yo creo que en ese sentido es importante que el relato que esté presente en la opinión pública de parte de todos los actores es ese: el diálogo y la paz. Que no cedamos al chantaje de los profetas de desgracias que abundan y de los cuales muchas veces nosotros nos hacemos también eco. Yo creo que es importante que el gobierno haya sido capaz de escuchar reales necesidades y problemas. La prueba de que el gobierno no ha sido rehén de estos diálogos es que hay desacuerdos, que hay al menos 2 mesas en las que no se firmarán acuerdos, y eso no es una desgracia. Esa es la prueba de que efectivamente hemos tenido un diálogo soberano, un diálogo libre, un diálogo de altura, en el que
en muchos puntos hemos encontrado acuerdos y hemos encontrado caminos de solución, y en otros es mucho más difícil. Y yo creo que en ese sentido el gobierno pues actúa no, como se dice por ahí, sin voluntad, sino que al contrario, ha actuado con la voluntad política de defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos. Entonces, yo quiero ser enfático en eso, porque es lo que yo he visto. Yo he visto en estos 90 días, como decía hace un momento, a ministros de Estado sentados durante 8 horas diarias, 10 horas diarias. Quiero transmitirles una imagen. El ministro Manzano, ¿no es cierto?, comiendo en una tarrina su almuerzo, dialogando con líderes indígenas, con líderes campesinos, pasándose el número de teléfono, viendo las fotos de los hijos. O sea, hay imágenes muy bonitas de este camino. Entonces, yo creo que en ese sentido la paz no es solamente un tema de los indígenas o un tema del gobierno nacional, sino que también es lo que cada uno de nosotros hacemos y el compromiso que nosotros tenemos de defender la paz desde donde nos encontramos. Tenemos un comentario y una pregunta. Presidente, está sin micrófono. Son las 6:33. Gracias, monseñor. Son las 6:33, presidente. En todo caso, tenemos un comentario del vicepresidente en el chat y estaba levantando la mano Patricio Zuquilanda. Ya voy a leer lo que dice Pablo Pinto, nuestro vicepresidente. ANDE es el único gremio empresarial cuyo único interés es lograr el bien común a través de la gestión empresarial, socialmente responsable. Podemos ser un vínculo entre el sector empresarial y la sociedad. Me preocupa que Ecuador se siga dividiendo en parcelas étnicas y sociales. Hay que reconocer lo indígena y las diferencias dentro de la riqueza multicultural que enriquece al ecuatoriano. Caso contrario, la violencia no tendrá fin. Entonces, antes de darle la palabra a Patricio Urieta, le pediría también, monseñor, que nos diga, ¿se van a reanudar los paros? ¿O ya con esto, que es el camino del diálogo, vamos a seguir adelante? Y de ahí sí, Patricio Urieta, bienvenido. Pero su comentario, por favor. Patricio Zuquilanda. Si fuera brujo, ya me hubiera ganado la lotería, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que desde un análisis político no estamos en una situación en la que un paro nacional puede rearmarse, no. Y yo creo que, como decía hace un momento, en ese sentido, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos que, por todos los caminos posibles, volver al diálogo y a la paz como caminos, como únicos caminos de solución de nuestros conflictos. Porque, de alguna manera, cualquier abono que hacemos al caos contribuye al caos. Entonces, no podemos entrar en esa línea. Yo diría, yo soy quizás demasiado ingenuo, pero yo no creo que estamos en la situación en la que un paro nacional se pueda reactivar. Y ahí están, pues, los acuerdos a los que se han ido llegando. Hay muchas cosas todavía por hacer. Hay algo que yo les he dicho a los líderes indígenas. Llegar a un acuerdo no significa renunciar a mis principios, no significa renunciar a la lucha por una mejor vida para los míos, para el país entero. Entonces, lo importante es que cada uno cumpla su papel en la sociedad con responsabilidad y que entienda que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y cualquier tipo de violencia siempre es, como decía hace un momento, es la violación de un derecho y de una libertad. Entonces, yo creo que
que hemos hecho un camino que hay que fortalecerlo desde la opinión pública y que hay que fortalecerlo desde el relato de lo que cada uno de nosotros hacemos. Gracias, monseñor. Patricio Zuquilanda, luego Fabián Flores. Gracias, Bolívar. Mira, estoy gratamente sorprendido por la intervención de la Iglesia en este tema. Yo creo que lo importante ha sido la honorabilidad que la Iglesia le dio a esta reunión, porque en Ecuador lo que nos está faltando es colocar un sello de honorabilidad en cada una de las acciones que desarrollamos los ecuatorianos dentro del país y fuera del país. Por lo tanto, para mí, la Iglesia le dio el sello de honorabilidad y eso es importantísimo. Eso es lo más importante de la participación. Segundo, mira, yo he oído las características profesionales de la señora Andrade y me alegra muchísimo que una persona con ese nivel profesional haya estado presente dentro de estos diálogos, estas conversaciones, porque no son funcionarios advenedizos, pues como se dice que gente impreparada está en esto. Ella tiene un amplio recorrido profesional. Yo no he tenido el gusto de ser amigo de ella, pero he escuchado su nivel profesional y yo admiro su trabajo y la relación que nos ha hecho. Tercero, mira, yo veo que, y voy a ser rápido porque tenemos 2 minutos. Mira, tercero, yo veo que aquí el sector indígena pidió 10 puntos que se discutan, pero con mucha habilidad política, porque eso sí hay que reconocer, mucha habilidad política, eso se convirtió en un programa de trabajo que tiene varios sectores, salud, vivienda, alimentación, energía, es decir, una serie de beneficios, educación, y temas muy importantes que no benefician solamente al sector indígena, sino que benefician a todos los ecuatorianos. Eso es importantísimo que se diga políticamente. Es decir, no es un diálogo con los indígenas para favorecer a los indígenas, es un diálogo con los indígenas para favorecer al pueblo ecuatoriano, para que los ecuatorianos no nos sintamos apartados ni aislados de un programa de desarrollo, porque esto es un programa de desarrollo. No puedo decir que es un plan nacional de desarrollo, pero sí un programa bueno de desarrollo y que va avanzando, ¿no? Con sus dificultades, me imagino, pero va avanzando. Cuarto, yo quisiera ponerle mucha atención a quién va a ejecutar ese programa. Porque generalmente sucede, yo he participado en muchos gobiernos desde que soy muy joven, y yo veo que hemos hecho mucho esfuerzo en una serie de planes, programas, proyectos y cosas, pero a veces se han quedado en el camino porque no hay quien ejecute. No tenemos ejecutores. Y en este caso, y aquí viene la parte fundamental de mi intervención, aquí los ejecutores son las secretarías de Estado, es decir, secretarías, ministerios, entidades, y por el otro lado son los empresarios, son los intelectuales, es la academia, es la gente, la sociedad, ¿no? Y yo veo aquí, por lo que estoy sintiendo, claro que políticamente no se podía convocar a todo el mundo, porque eso hubiera sido un problema bien grande, pero yo sí creo que Bolívar Ceballos tiene razón. Hay ciertos temas específicos que se han tratado con el sector indígena que son de alta especialidad. El tema de las flores, por ejemplo, es de alta especialidad. El tema minero es de alta especialidad. Y a mí sí me parece que ahí debían haber sido convocados los especialistas, pero los que hacen el desarrollo florícola, no cualquier especialista. Entonces, debe haber un segundo capítulo en donde el gobierno convoque a las personas involucradas en el cumplimiento de estos grandes objetivos. Y ahí efectivamente los empresarios deben ser obligatoriamente convocados. Y yo no hablo mucho de las cámaras. Mire, a ver, cuando las cámaras son las entidades que representan a los empresarios, pero hay los sectores plenamente involucrados en el trabajo diario. Esas personas, las que conocen, ellos deben ser convocados para el cumplimiento, porque de lo contrario, si no hay cumplimiento, hay interesados. Y aquí hablo políticamente. Hay mucha gente que va a ser afectada, que no le va a gustar
este avenimiento, este programa de avenimiento político. ¿Por qué? Porque políticamente no les interesa que haya paz en el país. Les interesa que haya guerra, que haya desentendimiento, que haya briga, que haya peleas. En consideración a eso, es necesario prever eso y políticamente adherir a las cámaras, a los empresarios, a los productores, a los exportadores, a la gente que hace la riqueza nacional y genera empleo. Eso sí es muy importante. Y finalmente, yo creo que para concluir, yo pienso, y esto lo he dicho multiplicidad de veces, ¿para qué es el diálogo, Monseñor y señor Andrade? Y todos los amigos que están aquí, a quien yo conozco la mayoría. El diálogo es para lograr ¿qué? La unidad nacional. Eso es lo que pretendemos los ecuatorianos. Unos más, otros menos, pero necesitamos la unidad nacional. ¿Y para qué necesitamos la unidad nacional? Un diálogo verdadero, inclusivo, como ustedes dicen, inclusivo, es decir, todo mundo, no importa que sea negro, blanco, rojo, amarillo, verde, no, debe ser un diálogo inclusive con el propósito de lograr la unidad. ¿Y la unidad para qué? Para hacer un plan nacional de recuperación, porque el país necesita un plan clarísimo de recuperación nacional. Yo creo que ahí debemos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias también. Como les decía, estamos abiertos a crear esa mesa con todos los involucrados que tengan que ver con impulsar el desarrollo del sector. Así que sigue abierta la invitación. Creo que no debemos quedarnos en este conversatorio y que tal vez afinar aquellas partes en que podemos apoyarnos mutuamente. Gracias, Lucía. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, quiero agradecerle a Monseñor y a la señora Andrade por su brillante intervención y felicitarles porque en definitiva han dado mucho de su tiempo en bien del país. Por otra parte, felicitarte a ti, Bolívar, le pusiste pasión a tu intervención y me encantó, o sea, porque tienen que oírnos a los sectores especializados, ¿no es cierto? O sea, como nos acaba de decir nuestro amigo Zubilanda también. Ahora, lo que sí estoy preocupado es que no se ha tomado en cuenta a los adultos mayores y a los discapacitados. Tampoco nos han invitado. Somos un sector importantísimo dentro del Ecuador, somos el 25% del padrón electoral y me imagino que el sector indígena debe tener mucho discapacitado y adulto mayor. Entonces yo sí quisiera que nos tomen en cuenta en alguna de las mesas para exponer los beneficios y los derechos de los discapacitados y del adulto mayor. Yo ya por iniciativa propia presenté en la Asamblea las reformas a la ley orgánica de discapacitados y del adulto mayor. Y ahora en diciembre tenemos un Congreso Mundial de Discapacidades, donde ya están inscritas más de 70 universidades del mundo, con participantes de todas las especialidades en la parte de discapacidades y del adulto mayor. Sí quisiera, por favor, Monseñor, que nos tomen en cuenta en una de las charlas, o sea, para exponerles, yo represento inclusive, soy miembro de ANDE, pero soy presidente de la Fundación del Adulto Mayor FAMA, en la cual estamos recibiendo ya el apoyo importante de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo y de las universidades. Pero sí me gustaría, por favor, que nos involucren también, o sea, el Estado no se ha pronunciado todavía. Veo que hay reformas a la ley de seguridad social que tenemos que hacer y todo lo demás, pero por favor, preocupémonos también del adulto mayor y de la persona con discapacidad. Gracias. Gracias, Fabián. Muy claro. Claro no sé si hay que, alguna intervención adicional, Ernesto, tú que estás mirando, A y si ver, no, pues, Monseñor, adelante, por favor. no, Monseñor, yo solamente para decirles que evidentemente en 90 días no podíamos refundar el país y que los temas planteados en la mesa no abarcan toda la problemática que tiene este país. Los 10 temas planteados en las mesas estaban en la plataforma de lucha de la CONAIE, que tuvo como resultado la movilización nacional de 18 días que termina el 30 de junio. Entonces, evidentemente que hay muchísimos otros temas
y que incluso al interior mismo de las grandes temáticas de estas 10 mesas, hay muchas otras cosas que tienen que ser abordadas. Yo hablo, por ejemplo, de un tema que me preocupa muchísimo, es el tema de la educación particular popular. La Iglesia Católica, por ejemplo, educa a 1 millón de niños en los sectores más diversos y más apartados de este país y es perseguida por el Ministerio de Educación y Cultura. Porque la mentalidad que habita los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura es que todo lo particular es lucro, entonces hay que combatirlo. Entonces, la pregunta que yo hago es, el Estado gasta $190 en educar a un niño en instancias y en sistemas totalmente deslabrados, y la iglesia gasta 40, 50 como enemigos, debería pues el Estado vernos como unos socios estratégicos para poder efectivamente llevar la educación y la calidad educativa a todos los sectores. Entonces es para decirles que incluso temas que nosotros como Conferencia Episcopal Ecuatoriana llevamos en el corazón, nosotros no los hemos planteado en las mesas porque la temática estaba dada por esta plataforma de lucha. Ahora, lo que yo espero de parte del gobierno nacional es que en esta dinámica del diálogo pueda entonces efectivamente sentarse con todos los sectores para ir construyendo políticas públicas que nazcan de la realidad y no del escritorio, que nazcan de lo que cada uno de nosotros vivimos en el día a día y no entonces de un informe que muchas veces tiene pues ya su sesgo político o ideológico. Entonces estas mesas no han pretendido pues abarcar el todo de la problemática de este país. Ojalá que hayamos aprendido una metodología para ir a la escucha de la realidad. Gracias, monseñor. Realmente voy a comenzar por un pequeño punto, un pequeño gran punto. Usted conocía, que en paz descanse, al padre Pedro Niño, Sí, sí. director de Fe y Alegría. Él fue nuestro mentor en ANDE. Fue nuestro asesor espiritual en ANDE, del cual nos enorgullecemos y nos hemos enriquecido. Yo hago votos porque lo que usted decía, esta iniciación, sentarse con todos los sectores debe ser el objetivo final. Ya se abrió el camino con estos diálogos con los indígenas. Ampliémosle, ya hizo un pedido a Lucía, ampliémosle a un gran acuerdo nacional, en donde nos sentemos a dialogar empresarios, nos sentemos a dialogar los sectores educativos y todos los que tengan algo que aportar a este país, porque todos podemos aportar a este país. Y como usted decía, no es brujo para saber qué va a pasar después, pero yo sí creo que con la bendición de Dios sí podemos alcanzar que este país viva en paz y prosperidad. Y como decimos en Ande, pongamos el corazón y rememos en la misma bendición, en la misma dirección. Y con la bendición de Dios, que Dios bendiga al Ecuador y a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos rodean, porque ese es el Ecuador que todos queremos. Un Ecuador democrático, libre, próspero y solidario. Gracias, monseñor. Gracias, Lucía. Y cuente con nosotros
para todo lo que ustedes crean conveniente. Nosotros no somos un gremio que nos identificamos y decimos somos por decir de la pequeña industria, no. Somos empresarios de diferentes sectores que solamente buscamos el bien común y el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Gracias, queridos amigos, a todos los que nos han acompañado y que nuevamente que Dios bendiga al Ecuador. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, el obispo soy yo, pero ya recibimos la bendición de parte de Bolívar, así que Dios los bendiga. Más que bendición es un pedido a Dios que nos bendiga. Pero usted, por favor, monseñor, proceda con la bendición correspondiente, que creo que nos hace falta a todos. Buen cierre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre este Amén. país que amamos y sobre cada uno de aquellos que llevamos en el corazón. Amén. 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 Cuenten con nosotros, por favor, también. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pues, no tiene otro fin que servir al Ecuador. Lo mismo Gracias, con el monseñor. gobierno, ratifico esta apertura para trabajar con este sector tan importante para el país. Gracias, Lucía. Y como tú lo dices, nosotros los empresarios, la colectividad nos identifica y piensa y dicen, ahora estamos en un gobierno de empresarios, porque el presidente es un empresario. Y ahí es más aún nuestra responsabilidad por apoyar a este país. Y cuando tuvimos que pagar los tributos, el impuesto al patrimonio, nosotros decíamos en ANDE, agradecemos ser parte de los 17,000 personas que podemos pagar el impuesto y no de los 17 o 18 millones que no lo pueden hacer. Gracias nuevamente y que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Chao, Gracias. Gracias, Bolívar. Buenas Gracias, noches a Ernesto. todos. Chao. Gracias. Gracias, Carlitos. Hasta la próxima. Hasta mañana, viernes. Así es, Fabián. Mañana nos vemos. Un abrazo a todos.